BTS y el servicio militar. El debate está en su punto más álgido, con opiniones tan opuestas como firmes. El apuro está en que Jin, el mayor del grupo, este año cumple 30 años, por lo que, según la ley vigente, debería enlistarse. Hay bastante ansiedad, la verdad, con cruces de opiniones de políticos, asociaciones de músicos, y hace poco también habló HYBE, pero generó críticas por parte de muchos fans coreanos. Ahora te explico qué pasó. Y también en este video te voy a explicar mejor qué es esta ley de exención que tanto hablamos. Así que no te muevas, que hay mucho por hablar. Hace unos días, el programa The Producer's Note emitió una edición dedicada a este debate. Y ayer en el Congreso se realizó un seminario para analizar este tema con transmisión por YouTube. O sea, el tema es masivo y ya está instalado en la opinión pública. Prácticamente todos los días salen noticias. El ex ministro de Cultura y Deportes, antes de dejar su cargo, hizo una conferencia de prensa en donde pidió explícitamente por la modificación de la ley. Esto es significativo porque, como les contaba en mi video anterior, Corea acaba de cambiar de gobierno con un nuevo presidente y el ex ministro, como una de sus últimas peticiones, dijo eso, como para que dimensionemos el debate, ¿no? Encuestas reflejan la división en la sociedad. 36% dice no y el 34,6% dijo sí a la modificación de la ley y la exención del servicio para artistas de cultura masiva como BTS. ¡Annyeong! Soy Ginny y te doy la súper bienvenida acá a Ginny Channel. Esto, clic, no te olvides, con la campanita. Ahora, ¿cuál es la normativa actual? Ustedes saben que en Corea del Sur es una obligación cívica ir al servicio militar que tiene que ver con su historia, ¿no? Una península dividida, con amenazas de ataques. Y de hecho, técnicamente Corea del Sur y Norte no han firmado un tratado de paz. O sea, la ley dice que todos los hombres en condiciones vayan. Había muy pocas excepciones, por ejemplo, de salud. Pero en 1973 se introdujo la exención por deporte. Era una época en que Corea era muy pobre y prácticamente desconocida en el mundo. Y el objetivo en ese momento era impulsar el deporte y mejorar la imagen de Corea. El primer beneficiado fue Yang Jong-mo, por obtener medalla de oro en lucha libre olímpica en 1976. Y después las exenciones se fueron ampliando y achicando según el momento y la necesidad. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer evento deportivo importante que organizó Corea del Sur? Claro, los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. La intención era que los jugadores coreanos ganen, tengan la motivación de obtener muchas medallas. Entonces, en 1981 incluyeron muchas categorías que podían obtener la exención. Incluía hasta a estudiantes universitarios de una carrera deportiva que tuvieran buenas notas. Bueno, pasaron las Olimpiadas y hubo quejas. Entonces, en 1990 redujeron las categorías. Después, ¿cuál fue el segundo evento deportivo importante en Corea? Claro, el Mundial de 2002, Corea-Japón. Entonces ahí ampliaron nuevamente la lista y los jugadores de fútbol obtuvieron la excepción al haber quedado entre los 16 mejores del ranking mundial. Y así fue sucediendo. Luego en 2006 pasó con el béisbol. Pero ya en 2007 se escucharon nuevamente quejas y lo volvieron a reducir. Actualmente, la ley dice que en lo deportivo los únicos que pueden acceder a la exención son quienes ganen mínimo bronce en Juegos Olímpicos o medalla de oro en los Juegos Asiáticos. Un punto interesante, en 2018 los eSports fueron incluidos como parte de los Juegos Asiáticos, por lo que ahora los jugadores de eSports también podrían acceder a la excepción. Y en la rama del arte aplican a las artes clásicas como instrumentos o canto lírico. Y si obtuviste primero o segundo puesto en 37 concursos internacionales o primer puesto en certámenes nacionales, o sea, la lista está súper enumerada. El tema aquí es que la música pop no está incluida en artes, ¿sí? Y esto es lo que están pidiendo, que modifiquen la norma y la incluyan. Pero sí está incluido, por ejemplo, el Kugak, la música tradicional coreana. ¿Cuál es el servicio alternativo para quienes quedan exceptuados? 4 semanas de entrenamiento y 544 horas de servicio social.
Ante este panorama en donde ya hay muchos cubiertos por la excepción, quienes apoyan la modificación de la norma consideran que hay un trato desigual hacia los artistas de música masiva. ¿Por qué a estos músicos sí y a estos no? Dicen, ¿quién sino BTS ha contribuido a la promoción de la cultura y el avance económico del país? Datos que comparten. En 2019, los conciertos en Seúl de BTS trajeron unos 180.000 turistas al país, lo cual, según algunos estudios, podrían representar unos 800 millones de dólares. Comparan con los Juegos Olímpicos de Pyeongchang de 2018, que durante 17 días atrajo a unas 280.000 personas. Así que, en proporción, BTS movió más que un evento deportivo internacional. El 58% de una encuesta consideró que BTS es el que más beneficio ha traído al país, superando al mismo Bong Joon-ho, el director que hizo historia al ganar Oscars con la película Parasite. Los representantes de la Asociación de Contenidos de Música Coreana insisten en la urgencia, ya que para que Jin pueda beneficiarse del potencial cambio de la ley, esta debería sancionarse en breve, porque para que la ley se haga vigente y pueda aplicarse en la realidad, tardaría un tiempo. Y según ellos, debería definirse en junio. Ahora, quienes se oponen a que se abra la excepción consideran primeramente que cada vez hay menos enlistados y una situación en la península que no relaja en tensión. También afirman que sería injusto para otros jóvenes que sí van al servicio militar. Piensan que si se abre para música, después podrían venir actores y de otros rubros con la petición. Y hay otros que muestran una postura intermedia. Consideran que el sistema actual debe modificarse porque es antiguo y no corresponde a los tiempos de hoy, pero que habría que encontrar un criterio razonable que sea aceptado por la sociedad. ¿Cuál sería exactamente el requisito, por ejemplo? ¿Ser puesto uno en un ranking? ¿Qué ranking? ¿Ganar en un certamen internacional? ¿Cuál? O sea, plantean muchas preguntas. En este clima, hubo una declaración del director de comunicaciones de HYBE que generó cierto malestar entre los fans coreanos. En una conferencia de prensa en abril pasado en Las Vegas, donde los chicos dieron conciertos, dijo que esperaba que se defina el tema lo más rápidamente, ya que la incertidumbre complica los planes de los artistas, y que esperaba que se defina por el bien de la sociedad y de los artistas. Esto le puso otro tono al debate, con HYBE poniendo un pie en las discusiones. Y la cuestión es que varios de los miembros de BTS anteriormente habían dicho que no tenían problemas en ir al servicio militar. Entonces, el malestar de los fans está en que todo el mundo está hablando y opinando sobre BTS y su servicio militar, siendo que los afectados están callados, ¿no? Por lo que sienten que se ha politizado demasiado el asunto. Y que en definitiva lo importante es lo que decidan personalmente los chicos. A todo esto, las acciones de HYBE están registrando bajas históricas en los últimos días, con una caída del 34% desde fines del año pasado, y la tendencia en baja continúa pese al anuncio del nuevo álbum de BTS y el debut del nuevo grupo de chicas, LE SSERAFIM. Bueno, chingos, este es el panorama, ¿sí? El debate es acalorado, como verán, y aún no hay nada definido. Lo cierto es que el tiempo corre y seguramente seguirán las conversaciones. Espero que este video les ayude a entender un poco más de todo este tema que está sonando tanto y probablemente siga sonando en los próximos meses. Muchos de ustedes me pidieron que les explique este tema, así que bueno, ustedes siempre dejen en los comentarios qué otros temas les gustaría que trate en los próximos videos. Gracias por estar del otro lado, te espero en mis otras redes sociales. ¿Te enteraste que también abrí otro canal, ¿sí? Que se llama Genie Trend, en donde muestro mi vestidor tour, así que no te lo pierdas también a ese video. Cuídate mucho, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.